La criada cuidó del príncipe herido, pero al ser descubierta en la habitación real, fue acusada y expulsada sin perdón. El olor del pan recién horneado se mezclaba con el del jabón de lejía que impregnaba los corredores del ala de servicio del castillo de Westmere. En el corazón de las cocinas, entre hornos de hierro colado y mesas de roble con cuchillos mellados por los años, Meg Locksley trabajaba en silencio. Sus manos, rojas por el agua caliente, pelaban manzanas con una precisión que hablaba más de experiencia que de entusiasmo. No hablaba a menos que le hablaran. No alzaba la voz, ni protestaba, ni reía. A los 22 años la llamaban la bruja muda, con la misma facilidad con la que pedían pan o leche. No por fealdad ni por rareza, sino por historia. La suya no era una de nobleza caída, sino de estigma heredado. Su madre, Agnes Locksley, había sido partera en el condado. Sabía demasiado de hierbas, de infusiones, de sangrados y de nacimientos. Las damas la buscaban en secreto cuando los médicos no sabían qué hacer. Pero cuando una señora de la corte perdió un hijo recién nacido, fue Agnes quien pagó el precio. Acusada de practicar curanderismo sin licencia, fue desterrada y murió en la pobreza, arrastrando con ella la reputación de su única hija. Desde entonces, Meg caminaba con la cabeza baja y la espalda recta, como si supiera que no debía ocupar espacio, pero se negaba a encorvarse. Desde los 14 trabajaba en el castillo, primero lavando ropa, luego pelando papas, después fregando pisos. Nunca había subido más allá de la cocina, ni cruzado las puertas doradas que llevaban al ala noble. Hasta esta mañana. Los preparativos para la ceremonia de apertura de la temporada de caza llenaban el aire de movimiento. Sirvientes corrían con bandejas de plata, copas talladas y ramos de flores cuidadosamente seleccionadas por el jardinero mayor. La reina madre y sus invitados estaban reunidos en los jardines del ala este, entre carpas de terciopelo y fuentes que resplandecían bajo el sol templado de octubre. Todo debía ser perfecto. Meg recibió una orden rápida de la cocinera jefe: llevar un cesto con servilletas limpias a la mesa de postres. Con la cabeza gacha, tomó el cesto y siguió las instrucciones al pie de la letra, al menos como las había entendido. Caminó por el corredor de las estatuas, dobló a la izquierda en el patio de los arcos y cruzó un umbral sin saber que acababa de ingresar al ala exterior donde solo los invitados de la nobleza tenían permiso de estar. Un error, uno fatal. No tuvo tiempo de notar su error. Apenas colocó el cesto sobre una de las mesas auxiliares cubiertas de encaje, una voz aguda y fría rompió el murmullo educado de las conversaciones. ¿Qué es esto? La baronesa Rosalind Hensley era conocida por 3 cosas: su mirada cortante, su ambición desmedida, y su hija, Lady Eloise, quien desde hacía un año era considerada la futura esposa del príncipe Alaric. No era oficial, pero sí evidente. Rosalind reinaba en la corte como si ya fuera suegra del heredero. Y ella, más que nadie, no toleraba errores de la servidumbre. Los invitados se voltearon. Meg alzó los ojos por primera vez y la vio. Un vestido de muselina púrpura con bordados plateados, sombrero de plumas, guantes de encaje. Estaba parada con una copa de champaña en la mano, mirando con asco hacia el cesto de servilletas y hacia Meg. «¿Quién te ha dado permiso para entrar aquí?», preguntó la baronesa, elevando la voz. Una pausa teatral. Luego añadió, mirando al público: «Qué conveniente. Justo cuando el príncipe no está presente, esta mujercilla aparece por aquí fingiendo servir». Meg abrió los labios. No habló. «¿Acaso crees que puedes trepar por encima de tu lugar, niña? ¿Crees que puedes esconderte tras el delantal y acercarte a los nobles?». Algunos invitados soltaron risitas discretas.
Otros desviaron la mirada. Nadie dijo nada. Un lacayo, de esos que seguían a la baronesa como perros de caza, se adelantó sin que nadie se lo pidiera. Tomó el cesto de las manos de Meg y lo arrojó al suelo. Las servilletas se esparcieron como pétalos blancos sobre la hierba. Meg dio un paso atrás. «Contesta», ordenó la baronesa. El silencio. El mismo que había aprendido a usar como escudo, ahora parecía una espada en su contra. «Miren eso», dijo Rosalind girándose hacia los demás. «Ni siquiera se digna a defenderse». «Qué insolencia tan vulgar. Qué descaro, propio de su sangre». Con un gesto de la mano, como quien espanta una mosca, la baronesa asintió. «Enséñale su lugar». El lacayo no dudó. Empujó a Meg con fuerza. Ella tropezó hacia atrás. Sus pies resbalaron en el césped húmedo y cayó al suelo, justo en un charco poco profundo que el rocío de la mañana aún no había secado. Su delantal se rasgó en un costado. El barro se pegó a su falda y a su cabello, que se soltó parcialmente del moño. La cofia cayó al suelo. Meg no lloró, no gritó. Se incorporó lentamente, recogió su cofia y se cubrió el cabello con las manos temblorosas. Frente a ella, los nobles la observaban con una mezcla de desprecio, diversión y absoluto desinterés. Nadie la ayudó. Nadie dijo su nombre. Una criada del séquito, entre dientes, murmuró, «La bruja muda», y otros rieron. Meg alzó la mirada. Sus ojos se encontraron por un instante con los de Rosalind, quien ladeó el rostro con un gesto de triunfo. Luego, Meg bajó la vista, recogió las servilletas mojadas y dio media vuelta, sin decir palabra, con la espalda recta y el corazón latiéndole en la garganta. El jardín volvió a llenarse de murmullos. La música retomó su curso. Las copas volvieron a llenarse. Meg caminó sin rumbo fijo, cruzando un sendero lateral entre arbustos de boj y estatuas de mármol. No sabía si iba a las cocinas o si buscaba un lugar donde llorar sin ser vista. Y entonces se oyó un grito. Un alarido breve, seco, animal. Las conversaciones cesaron. Algunos caballeros alzaron la vista. Desde el límite del bosque, por la entrada del sendero de caza, un caballo negro galopaba sin jinete, los ojos desorbitados, la silla torcida. El animal pasó como una sombra entre las carpas, desató el pánico y desapareció por el lado opuesto. Todos corrieron hacia el bosque. Meg se detuvo, sucio el vestido, el barro aún escurriendo por su falda. Vio cómo los nobles se agrupaban en la entrada del sendero. Algunos gritaban órdenes, otros solo miraban. En su pecho, algo se contrajo. No pensó. Corrió en dirección contraria, bordeando la arboleda, siguiendo el rastro del caballo. Bajó por un terreno inclinado cubierto de hojas secas. Se deslizó entre ramas bajas y raíces torcidas. No había nadie, solo el sonido de los pájaros agitados. Y entonces lo vio. Entre arbustos y raíces, medio oculto por una rama caída, yacía un cuerpo. El uniforme verde oscuro, el brocado dorado del chaleco, las botas altas. Era él, el príncipe Alaric. Su rostro estaba vuelto hacia un lado. Había sangre seca en su sien derecha, y su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Meg cayó de rodillas junto a él, sucia, temblando, con las manos todavía húmedas del barro. No sabía cómo tocarlo, ni si debía hacerlo. Pero cuando acercó los dedos a su cuello, sintió el pulso. Débil, irregular, vivo. Sus ojos recorrieron el claro. Nadie venía. Nadie lo había seguido. Nadie sabía que estaba allí. Si corría por ayuda, no le creerían. O peor, no le escucharían. Si lo dejaba, moriría solo.
Entonces, sin pensarlo, se arrodilló del todo, colocó sus brazos por debajo de los de él y, usando toda su fuerza, empezó a arrastrarlo hacia un sendero oculto por el musgo y el olvido. Uno que llevaba, según recordaba, a una cámara de casa antigua, abandonada desde que era niña. Lo único que pensaba, mientras sentía cómo la tierra húmeda le cortaba la piel de las rodillas, era que no podía dejarlo morir. No ahora. No así. Aunque eso significara desaparecer junto con él. El sendero hacia la cámara de caza era estrecho, oculto entre zarzas y ramas secas. Meg avanzaba con dificultad, respirando con esfuerzo, tirando del cuerpo del príncipe como podía, jalando con las manos entrelazadas bajo sus brazos. El barro empapaba su falda, y las espinas le arañaban los brazos. Los zapatos resbalaban y, a veces, tenía que detenerse, apoyar la frente contra su hombro y contar hasta 10 antes de continuar. El cuerpo de Alaric pesaba como si el bosque entero se hubiera enredado en él. Nadie la vio. El ala norte del castillo era la más antigua, olvidada desde hacía años. Meg la conocía por casualidad. De niña, antes de entrar al servicio, su madre la había llevado ahí una sola vez, cuando el castillo aún permitía visitas de plebeyos en las ferias anuales. En esa ocasión, Agnes Locksley le había mostrado, con voz baja y dedos temblorosos, la puerta semicubierta por la hiedra. Aquí venían los nobles a descansar después de cazar, le había dicho. Pero está cerrada para siempre. Nadie debe entrar. Ahora Meg empujó esa misma puerta con el hombro. Crujió, pero cedió. El interior olía a humedad, piedra fría y madera vieja. El polvo flotaba en el aire como si llevara años sin moverse. Al fondo, una chimenea oscura y una cama sin dosel, apenas cubierta por un cobertor ajado, eran los únicos muebles. No había velas. Las paredes estaban desnudas, pero servía. Jaló al príncipe hasta el borde de la cama, lo acomodó con cuidado y se arrodilló a su lado, jadeando. Sus dedos temblaban. Tomó el borde de su falda, ya manchada y rota, y lo usó para limpiar la sangre seca que aún quedaba en la sien de Alaric. El contacto con la herida le arrancó un quejido apenas audible. Meg retrocedió instintivamente, pero él no despertó. Seguía respirando, aunque con dificultad. Revisó su cuerpo con la vista. No tenía heridas abiertas visibles más allá del golpe en la cabeza. Sus costillas subían y bajaban bajo la camisa blanca empapada. Un hilo de barro seco manchaba el cuello. Tenía que conseguir agua. Algo limpio. Y calor. Salió de la cámara corriendo, sin cerrar del todo la puerta, y se dirigió a las cocinas. Caminó con la cabeza baja, como si su rostro sucio fuera parte del disfraz de su papel habitual. Nadie pareció notarla. Tomó un balde de madera y lo llenó con agua tibia. Luego lo cubrió con un trapo y regresó, fingiendo que iba a lavar algo en las fuentes exteriores. Las horas siguientes transcurrieron en una secuencia silenciosa de cuidados. Humedecía sus labios con un trapo. Controlaba su respiración y le retiraba el barro seco de las manos y el cuello. Sin tener conocimientos médicos reales, confiaba en su intuición, en lo que había visto hacer a su madre cuando cuidaba enfermos con fiebre. No tenía medicamentos ni ungüentos, solo agua, fuego mal encendido y su presencia. Por la noche, se quedó dormida sentada junto al colchón. Alaric no se movió. Al día siguiente, el castillo comenzó a cambiar de ritmo. Había murmullos en los pasillos, cambios en las órdenes. Una criada comentó que el príncipe se había retirado a su habitación por una fiebre repentina. Otra susurró que no lo habían visto desde el día de la cacería. Pero nadie hablaba en voz alta. Nadie decía que estaba desaparecido. Meg
Desde las sombras, escuchaba con atención, el corazón encogido. Entendía que alguien importante había decidido mantenerlo oculto, tal vez para evitar un escándalo. Eso no la tranquilizaba. Significaba que, si él despertaba y no la reconocía, si decía algo en su confusión, todo caería sobre ella. Continuó con su rutina. Robaba comida en pequeñas porciones, pan, queso, caldo enfriado, y la escondía bajo su delantal. Dormía en turnos breves, encendía la chimenea como podía y limpiaba con trapos húmedos cada rincón de la cámara, cuidando que el ambiente no se volviera irrespirable. Las telarañas seguían ahí, pero el olor mejoraba. Él seguía sin abrir los ojos. Las noches eran las peores. Cuando el castillo dormía, Meg se quedaba sentada, cubriéndose los hombros con una manta vieja encontrada en un arcón, y observaba su respiración. A veces él murmuraba cosas entre sueños, nombres que ella no reconocía, fragmentos de frases, palabras entrecortadas que la hacían contener la respiración. Otras veces se agitaba, giraba la cabeza y sudaba. En esas ocasiones, ella le sujetaba la mano para calmarlo. Una de esas noches, cuando la fiebre lo hacía delirar, Meg le colocó un paño frío en la frente. Sus dedos resbalaron y rozaron por accidente la mano de él, extendida a un costado. Fue apenas un contacto, un instante. Pero en ese instante, Alaric abrió los ojos. El movimiento fue tan súbito que Meg se quedó congelada, con el trapo aún entre los dedos. Los ojos de él, claros como el acero bajo la luna, parpadearon con dificultad. Frunció el ceño. Su mirada vagaba, como si no pudiera enfocar del todo. Meg no se movió. Alaric intentó incorporarse. Apoyó los codos sobre el colchón, pero el peso de su cuerpo lo venció. Gruñó con esfuerzo, la respiración agitada. «¿Dónde estoy?» La voz era baja, áspera por la falta de uso. Apenas un susurro. Meg quiso responder, pero su garganta no produjo sonido. Estaba a punto de hablar cuando, del otro lado de la puerta de la cámara, se oyó con claridad el giro lento y firme del picaporte. El picaporte giró con un chasquido seco que pareció golpear el aire mismo. Meg no respiró. Por un instante, el tiempo se suspendió dentro de la cámara. Alaric, aún débil, abrió más los ojos, intentando enfocar la puerta. Su cuerpo, tendido sobre la cama, se tensó apenas, como si supiera que aquel sonido significaba peligro. Pero la puerta no se abrió del todo. Algo, una voz lejana, un crujido en el pasillo, un ruido apenas audible, distrajo al visitante. El picaporte volvió a su lugar con un leve clic. La figura detrás se retiró. El silencio regresó, quebrado solo por la respiración agitada de Meg. Ella se movió al instante, cruzó la habitación con pasos rápidos y silenciosos y cerró la puerta con suavidad. Luego apoyó la espalda contra la madera, presionando los labios para no sollozar, las manos temblorosas pegadas a sus costados. El corazón le martillaba el pecho con fuerza. Alaric la observaba desde la cama. Sus ojos, más claros bajo la luz gris que entraba por la rendija del ventanuco, no parecían tan perdidos como antes. Meg lo notó. «Lo encontré herido», susurró sin mirarlo directamente. «Nadie sabe que está aquí. Lo traje yo, porque no había nadie más. Solo quería salvarlo». Su voz era baja, quebrada, como si cada palabra escapara de una prisión larga y profunda. Alaric no respondió, pero sus cejas se fruncieron un poco. Aún estaba confundido. Eso era evidente, pero ya no parecía totalmente perdido. Meg se arrodilló al lado de la cama. No lo tocó. No se atrevía. Solo permaneció ahí, respirando con él,
como si esa fuera la única forma de sostenerlo. Pasaron así varios minutos. Durante el resto del día, Alaric volvió a dormitar a intervalos. Se movía poco, pero sus manos comenzaban a responder. Intentaba sentarse de vez en cuando, aunque el mareo lo vencía. Meg le humedecía los labios con agua tibia. Cambiaba los paños húmedos de su frente y cuando él no podía sostener la cuchara, lo alimentaba con caldo despacio, en silencio. La noche llegó sin anunciarse, como una sombra. La chimenea apenas crepitaba. Meg, sentada en una silla desvencijada que había arrastrado desde el rincón, miraba el fuego mientras él dormía. Cuando el viento golpeó la pared exterior, pensó que el tiempo se parecía a ellos, helado y encerrado en un lugar que nadie visitaba. Al día siguiente, Alaric despertó más alerta. Tardó menos en enfocar su mirada, y sus palabras, aunque pocas, fueron más claras. Preguntó por el lugar. Preguntó su nombre. Meg solo respondió lo necesario. Meg, dijo. No añadió su apellido. No explicó por qué estaba ahí. Se limitó a mojar un paño y limpiarle la frente con cuidado. Alaric no insistió. La observó en silencio. Ese mismo día, logró sentarse por sí mismo. Gruñó al hacerlo. Sus costillas protestaron con cada movimiento, pero no pidió ayuda. Cuando el dolor se hizo evidente, Meg le acercó un trapo enrollado para que lo apretara con la mano. Él lo aceptó sin palabras. Más tarde, cuando el sol se filtró a través de la ventana con una luz más cálida, Alaric la miró durante largo rato. Ella estaba de pie junto a la chimenea, alimentando el fuego con astillas. Sus movimientos eran precisos, económicos. Él notó que no parecía una simple criada. Había en ella una calma poco común, una forma de moverse que no era torpe ni temerosa. «No pareces del tipo que se asusta fácilmente», dijo él con voz baja, un poco rasposa. Meg se volvió, sorprendida de oírlo hablar con tal claridad. No respondió. Volvió a sentarse en su silla, frente a él, y bajó la mirada. Él la siguió observando. Durante horas, se sucedieron momentos así. Silencios entrecortados por breves palabras. Preguntas que ella no contestaba del todo. Alaric le preguntó por qué no había avisado a nadie, por qué lo ocultaba, por qué lo cuidaba. Ella solo dijo, «No confían en mí, y usted estaba solo». Él frunció el ceño. «¿Quién eres?» Meg respiró hondo, pero no respondió. En cambio, se levantó, tomó el balde de agua y fue a cambiarlo. Alaric la siguió con la mirada. No entendía por qué no hablaba más, pero algo en su silencio no era cobardía. Era otra cosa. Esa noche, Meg le ayudó a recostarse de nuevo. Mientras acomodaba la manta sobre su pecho, notó una cicatriz larga que le cruzaba el hombro derecho. Una línea blanca, antigua, que se perdía bajo la camisa. Luego otra más pequeña en el abdomen. Marcas de caídas, de entrenamientos, de alguna pelea no dicha. Alaric notó su mirada, pero no dijo nada. Cerró los ojos. Durante los días siguientes, los progresos fueron constantes. Él recuperaba fuerza. Caminaba unos pasos dentro de la habitación, apoyándose en la pared. Comía más. Sus preguntas también aumentaban. Intentaba saber quién era ella, de dónde venía, por qué conocía ese pasadizo, por qué arriesgaba tanto. Meg contestaba con frases cortas, sin detalles. Cuando él preguntó si estaba al servicio del castillo, ella asintió, pero no dijo más. Cuando quiso saber si tenía familia, ella negó con la cabeza. A cambio, Alaric hablaba poco de sí mismo. Aunque era evidente que su identidad no era un secreto, Meg lo había llamado Su Alteza, una vez sin querer,
y él no lo negó, nunca alardeó de ello. Parecía incluso aliviado de estar en un lugar donde nadie le pedía nada. Una tarde, mientras Meg recogía la bandeja donde habían comido juntos, Alaric le dijo: «Eres más instruida de lo que aparentas». Ella detuvo sus manos. El metal de la cuchara tintineó contra la losa. Luego se recompuso y siguió doblando la servilleta. «Mi madre me enseñó a leer», fue lo único que dijo. «Eso no es común entre las criadas», respondió él. Meg no respondió. La intimidad entre ellos creció sin nombre, sin forma clara. No se hablaban como iguales, pero tampoco como amo y sirvienta. Ella nunca se sentaba cerca sin que él lo pidiera. Él no le daba órdenes, pero sí la miraba con atención creciente. Sus silencios ya no eran incómodos. Eran densos, como si en el aire se cargaran palabras no dichas. Él la observaba cuando pensaba que ella no lo notaba. Ella lo cuidaba cuando pensaba que él dormía. Se empezaban a reconocer sin decirlo. Una noche, Alaric intentó levantarse solo, decidido a buscar respuestas por sí mismo. Quiso llegar hasta la puerta. Dio 2 pasos y trastabilló. Meg lo alcanzó por instinto, tomándolo del brazo para evitar que cayera. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero algo invisible se rompió en el aire. Una tensión contenida se convirtió en electricidad. Los ojos de Alaric buscaron los de ella. Meg, sin moverse, sintió que el calor le subía por la garganta hasta los oídos. No dijo nada. Él tampoco. Y entonces, desde fuera, se oyó el sonido claro y nítido de un candado al ser abierto, seguido del crujido de una puerta al girar, y de una luz que comenzaba a filtrarse bajo la rendija. Alguien venía, y traía una lámpara encendida. La luz traspasaba la rendija inferior como una cuchilla dorada que avanzaba con lentitud. El sonido de las botas sobre la piedra era pausado, preciso. Meg se movió con rapidez contenida, una rapidez entrenada en años de miedo. Tomó a Alaric del brazo. Él, alerta por el crujido del candado, se dejó guiar sin preguntar. Ella lo condujo hacia el lado opuesto de la habitación y lo ayudó a acostarse. Lo cubrió con las mantas hasta los hombros, como si fuera un paciente febril, y apiló más cobijas a su alrededor para ocultar cualquier señal de conciencia. Alaric entendió al instante y cerró los ojos. Meg arregló su propio cabello con dedos temblorosos, borró la expresión de alarma de su rostro y tomó un puñado de leña vieja de la esquina. En el momento justo, la puerta chirrió. «Meg Locksley». La voz era aguda, firme, con un dejo de autoridad ensayada. Meg se giró despacio. La lámpara proyectaba una sombra larga detrás de la figura que acababa de entrar. Lady Ashcombe, la doncella mayor de la duquesa. Su vestido de lana negra, su tocado rígido y su postura recta revelaban que no era una mujer que se dejara engañar con facilidad. Miró a Meg. Luego recorrió la habitación con la vista, deteniéndose en cada rincón con una sospecha mal disimulada. «¿Qué haces aquí?», preguntó, bajando apenas la lámpara. «Buscaba leña, señora», respondió Meg, bajando la mirada. El tono de su voz era justo el necesario, obediente, sin sonar asustada. Sostuvo el puñado de madera con ambas manos, como una evidencia. «¿Y por qué en este lugar olvidado? La cocina está vacía esta noche. Me enviaron por más y recordé esta cámara. No pensé que aún estuviera cerrada». Lady Ashcombe dio un paso más. Su mirada se deslizó hacia la cama. Alaric permanecía inmóvil, cubierto hasta la barbilla, el rostro apenas visible, el cabello cayendo sobre la frente como si aún durmiera una fiebre profunda. La lámpara titiló, proyectando sombras que jugaban a favor de Meg.
Aquí huele a humedad y a sopa, murmuró la doncella. Meg no dijo nada. Lady Ashcombe frunció los labios. Se acercó un paso más, levantó la lámpara, pero no lo suficiente como para iluminar del todo el rostro de Alaric. Entonces bajó la vista otra vez a Meg, como si estuviera calculando algo. «Ten cuidado», dijo al fin. «Este ala está prohibida para las criadas. Si te descubren otra vez, no será tan sencillo como dar una explicación». Meg asintió sin hablar. La mujer se giró, volvió sobre sus pasos y cerró la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo se perdió en el latido violento de la sangre en los oídos de Meg. Esperó 1 minuto, 2. Luego se giró hacia Alaric. Él abrió los ojos. «Casi. Sí». «¿Quién era?» «La doncella de la duquesa». «¿Sospecha?» «No lo suficiente». Alaric suspiró y cerró los ojos de nuevo. No volvió a hablar esa noche. Los días siguientes transcurrieron bajo un velo constante de tensión. Meg sabía que el tiempo se acababa. Ya no era posible moverse con libertad por los pasillos. Notaba miradas que antes no estaban, pasos detrás de los suyos cuando salía por comida o mantas, cuchicheos que cesaban cuando ella entraba a la cocina. No podía estar segura de cuánto más durarían escondidos. Alaric también lo sabía, pero no dijo nada. No pidió regresar a sus habitaciones, no mandó recado ni exigió que lo anunciaran. En cambio, cuando Meg le preguntó si deseaba que avisara a alguien, él negó con la cabeza. Todavía no. Ella no insistió. La cámara, aunque fría, había empezado a parecer otra cosa. Un refugio sin nombre, fuera del tiempo. Se turnaban para encender la chimenea. Él con torpeza, ella con práctica. Comían en silencio, a veces compartiendo pequeños relatos, anécdotas sin nombres ni fechas. Meg hablaba de su infancia cerca de los bosques, de los árboles que su madre le enseñó a reconocer. Alaric hablaba de caballos, de las carreras en los campos del ducado. Ninguno tocaba lo esencial, pero hablaban. Las horas eran lentas. El silencio ya no era incómodo. Meg se sorprendía a sí misma esperando el sonido de su voz. Alaric, por su parte, empezaba a mirar más allá de sus gestos. Notaba cómo ella lo observaba cuando creía que él dormía, cómo inclinaba la cabeza cuando escuchaba pasos lejanos, cómo sus manos siempre parecían saber qué hacer. Cada gesto se volvió más pausado, más medido. Las miradas duraban 1 segundo más de lo necesario. Las voces, más suaves. Una noche, cuando el viento golpeaba la ventana y la vela apenas resistía la corriente de aire, Meg se inclinó para proteger la llama con las manos. La vela parpadeó y se extinguió. En la penumbra, ella tanteó a ciegas sobre la mesa, buscando la caja de cerillos. Sus dedos rozaron los de Alaric. Él no retiró la mano. El contacto fue ligero, sin intención, pero ninguno de los dos se movió. Meg notó que su piel estaba cálida. El silencio entre ellos se volvió denso, distinto. No miraban sus manos, pero tampoco se apartaban. Cuando finalmente encontró un cerillo, la llama tardó en encender. La luz volvió con lentitud, bañando el rostro de ambos con un resplandor ámbar. Ninguno habló de lo ocurrido. Pero después de esa noche, los gestos cambiaron. Las distancias se acortaron. Alaric le sostenía la mirada más tiempo. Meg le servía el agua con manos que se detenían un instante al dejar el vaso. Cuando él intentaba levantarse, ella lo ayudaba sin necesidad de pedirlo. Todo seguía contenido, pero había algo más. Una tarde, Meg salió a buscar mantas. El clima había cambiado. El invierno se acercaba. Caminó con cuidado, evitando las rutas principales. Cuando regresó,
Empujó la puerta con el hombro, cargando el bulto de tela, y se detuvo en seco. Había luz. Una linterna de aceite iluminaba la habitación, y frente a la cama, de pie como una estatua vestida de terciopelo púrpura, estaba Rosalind Hensley. La baronesa tenía los ojos fijos en el rostro dormido de Alaric. Su expresión era una mezcla de incredulidad, furia contenida y algo más difícil de descifrar. Bajó lentamente la linterna, iluminando también los pies de la cama, donde una bandeja aún tenía restos de pan y caldo. Meg dejó caer las mantas. Rosalind giró la cabeza y la miró. Y entonces, con una voz que desgarró el silencio y sacudió las paredes, gritó: «¿Qué clase de infamia es esta?». El grito de Rosalind rebotó en las paredes de piedra como un disparo. Alaric abrió los ojos con sobresalto, incorporándose a medias entre las cobijas. Sus pupilas buscaron el origen del alboroto, desorientadas, hasta que enfocaron el rostro de la baronesa iluminado por la linterna. El resplandor dorado hacía que su expresión de escándalo pareciera aún más afilada. «¿Qué clase de infamia es esta?», repitió, con la voz alzada, la respiración alterada. Meg apenas alcanzó a dar un paso dentro de la habitación. Su corazón latía con fuerza violenta, cada palpitación empujándole la sangre a los oídos. Alaric intentó incorporarse más, con evidente dificultad, y su mirada cruzó con la de Meg. El silencio entre ellos, que durante días había sido un refugio, se quebró de inmediato. Rosalind no necesitó más. Dio media vuelta y salió de la habitación como si el mismo piso la empujara hacia afuera, con la linterna temblando en su mano. Sus pasos fueron rápidos, decididos, y su silueta desapareció al final del pasillo como una amenaza envuelta en terciopelo púrpura. Meg entró del todo, cerró la puerta detrás de sí, y se apoyó en ella con las manos frías. Alaric intentó decir algo, pero no le salió la voz. Todo estaba dicho, de todos modos. Ya no había más tiempo. El castillo reaccionó como un panal de abejas golpeado. En menos de una hora, las cocinas hervían de rumores, los pasillos se llenaban de murmullos, y el nombre de Meg Locksley pasaba de boca en boca con un tono de escándalo y repulsión, apenas disimulado. No importaba que el príncipe hubiese estado desaparecido. No importaban las heridas en su cuerpo, ni su debilidad evidente. Lo único que se repetía era una versión simplificada y retorcida. Una criada, de reputación dudosa, fue descubierta en una cámara prohibida con el heredero del trono. La palabra oportunista flotó en el aire como una sentencia. Meg fue sacada de la habitación por 2 guardias, sin tiempo de defenderse, sin permitirle tocar al príncipe ni recoger sus pocas pertenencias. La sujetaron con fuerza por los brazos, mientras Alaric, en la cama, gritaba su nombre. Su voz no llegó más allá del pasillo. Alaric intentó levantarse. Logró ponerse de pie, sujetándose de la pared, tambaleante, con la cara pálida por el esfuerzo. Avanzó hasta la puerta, pero un consejero de la corona, que ya lo esperaba, le impidió el paso. 2 hombres más lo sujetaron suavemente por los codos, como si fuera un niño testarudo al que se debía calmar con firmeza. «No puede hacer esto», dijo Alaric con la voz rasposa. «Debe pensar en lo que está en juego, Alteza», le respondió el consejero con tono frío. «Su compromiso con Lady Eloise, la reputación del ducado, la credibilidad de la corona. Ella me salvó, y nadie lo sabrá, porque si lo dice, todo se desmorona». Alaric cerró los ojos con fuerza. Meg, entretanto, era llevada al centro del patio principal. La lluvia comenzaba a caer, una llovizna fina que apenas humedecía la tierra, pero que pronto se volvió constante. La rodeaban criados, mayordomos,
damas de compañía y algunos nobles que habían escuchado el escándalo de boca de la baronesa. No le dieron oportunidad de hablar. Nadie lo pidió. El secretario de la reina recitó la orden en voz alta. Por transgredir las normas de la casa real, por ingresar sin permiso en un ala restringida y por comprometer el decoro del príncipe heredero, Margaret Locksley es expulsada de inmediato de este castillo y de todas las propiedades de la corona. Se le niega todo derecho de regreso. La reina no bajó al patio. Envió a su portavoz. Su silencio fue aún más estruendoso. Meg permaneció de pie, inmóvil, el cabello pegado a la frente, los pies embarrados, con el vestido manchado de hollín y humedad. Nadie se acercó. Nadie dijo su nombre en voz baja. Nadie miró a sus ojos. El mundo que había conocido durante 8 años se cerraba sin despedidas. Una doncella le lanzó una manta vieja, como si fuera limosna. No se la colocaron sobre los hombros. Cayó al suelo, y Meg la recogió en silencio. La lluvia arreció. Desde una de las ventanas del segundo piso, una figura permanecía quieta. Alaric, con el rostro tenso, apoyado en el marco, miraba hacia el patio. Vio cómo ella era escoltada por 2 guardias hasta la puerta lateral, cómo la madera crujía al abrirse, cómo la manta cubría apenas sus brazos, cómo el barro le alcanzaba los tobillos. La vio alejarse, no por cobardía, sino porque su voz había sido negada, porque su sola palabra podía arruinar todo lo que se esperaba de él. Meg no miró atrás. Caminó bajo la lluvia, con el paso lento pero constante, como si cada paso fuera una decisión. Su vestido se pegaba a sus piernas, y la manta, apenas, le cubría la espalda. Los arbustos del sendero estaban llenos de gotas, y las ramas bajas le rasgaban el dobladillo ya maltratado. El sonido del portón al cerrarse detrás de ella fue más que un golpe. Fue una herida. El castillo quedó a sus espaldas. Lo había servido durante casi la mitad de su vida. Le había dado sus días, sus silencios, su esfuerzo. Y ahora, todo lo que quedaba era la lluvia y el lodo. Sus pies, descalzos, sentían cada piedra del camino. Caminó durante largo rato sin saber a dónde iba, siguiendo el sendero que bajaba hacia la aldea. Las lágrimas se mezclaban con el agua que caía del cielo, pero no sollozaba. El cuerpo le dolía por la humedad, por el miedo, por la pérdida, pero no se detenía, y entonces, a la distancia, escuchó el retumbar de cascos. Un caballo galopaba en su dirección. Meg se apartó del camino por instinto, cubriéndose con la manta, el corazón apretado por el pánico. La figura del jinete se recortó contra la lluvia, oscura, firme, recortada por el resplandor pálido de la luna entre nubes. El caballo se detuvo a unos metros de ella, resoplando con fuerza, y entonces, una voz quebrada, tan familiar que dolía, la llamó por su nombre. La lluvia caía como un manto denso, casi sólido, cubriéndolo todo de gris. Meg apenas podía ver más allá del camino resbaloso, donde la luz de la luna se perdía entre los árboles torcidos. El sonido de los cascos del caballo era firme, decidido, hasta que se detuvieron de golpe frente a ella. Meg no se movió. El caballo resopló, agitado. El jinete desmontó con rapidez, y entonces, entre la lluvia y el vapor que subía del suelo, lo vio. Su figura temblaba, no por el frío, sino por la mezcla de rabia, angustia y algo más profundo, irreconocible. El rostro de Alaric estaba empapado, los cabellos pegados a su frente. Respiraba con dificultad, como si el galope hubiera desgarrado su pecho. «Meg», dijo su voz, baja, rasgada por el esfuerzo. «Meg». Ella no respondió.
Solo lo miró. La manta que llevaba sobre los hombros estaba empapada, colgando como un peso inútil. El barro cubría sus tobillos. Había estado caminando sin rumbo, sin saber qué la sostenía. Y ahora, verlo ahí, mojado, pálido, tembloroso, rompía las últimas defensas que aún quedaban en su pecho. Alaric dio un paso hacia ella, alzó la mano como para tocarle el rostro, pero la bajó a medio camino. Tragó saliva. «No podía dejarte así», dijo. Ella parpadeó, solo una vez. «No lo entiendo», susurró Meg. «¿Por qué viniste?» Él cerró los ojos un instante. «Porque lo que hice al quedarme en silencio fue 1000 veces peor que lo que me reprochan ahora». No dijo más. Solo le ofreció la mano. Meg la miró, dudando, pero el frío era insoportable. Su cuerpo dolía. La lluvia no se detenía. Tomó su mano. Alaric la ayudó a montar. Ella lo hizo con torpeza, pero sin soltar su mano. Él subió detrás, sujetándola con firmeza. El calor de su cuerpo fue inmediato, inesperado. Y luego galoparon. A través del bosque, entre ramas húmedas y el crujido constante de la lluvia, sin hablar. Solo el sonido de los cascos sobre el barro los acompañaba. Llegaron a una casa pequeña, de techos bajos y paredes de piedra oscura. Había humo saliendo de la chimenea. Una mujer mayor abrió la puerta antes de que golpearan. Tenía el rostro sereno, arrugas profundas en los ojos y una manta sobre los hombros. No dijo nada al verlos. Solo los hizo pasar. Meg no supo su nombre, pero su tacto era firme cuando le entregó ropa seca. La ayudó a desvestirse, le frotó los brazos con un trapo tibio, le sirvió sopa caliente sin hacer preguntas. La casa olía a té de menta y a leña vieja. Meg apenas pudo sostener la cuchara. La mujer le ofreció una sonrisa pequeña, como quien sabe guardar secretos. Alaric no se quedó. Apenas verificó que ella estuviera segura. Se inclinó a su lado, sin tocarla, sin invadirla, y le dijo algo que Meg no escuchó con claridad. Luego salió, montó de nuevo su caballo y se perdió en la lluvia. Meg se quedó despierta esa noche. La manta sobre su cuerpo estaba seca. La sopa aún le quemaba el estómago con una calidez que dolía. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que algo se había roto. Algo entre ellos, no porque él hubiese llegado, sino porque lo había hecho tarde. A la mañana siguiente, el sol salió, débil entre las nubes. La casa seguía en silencio. Meg permaneció sentada junto a la ventana, observando la niebla sobre los campos. Afuera, los árboles chorreaban agua. La mujer mayor barría el umbral sin decir una palabra. En el castillo, el caos se había transformado en tensión. La noticia de la escena en la cámara abandonada circulaba con más fuerza que el vino. Los rumores sobre la criada que había seducido al príncipe eran repetidos con entusiasmo por nobles menores y criados por igual. Algunos fingían escándalo, otros fingían sorpresa, pero todos sabían que esa noche habría una cena formal y que el príncipe estaría presente. La gran mesa del salón fue dispuesta con candelabros de plata, copas altas y vajilla francesa. Las damas lucían sus mejores vestidos, los caballeros sus chaquetas más ajustadas. Todo brillaba, todo olía a control. Alaric apareció con el rostro limpio y el cabello peinado hacia atrás. Su expresión era impenetrable. No sonrió, saludó lo justo, se sentó en su lugar habitual, al lado derecho de la reina. La baronesa Rosalind, espléndida en seda verde, ocupaba su sitio como si no hubiera pasado nada. Durante la cena se habló de música, de política en Londres, de la inminente llegada del invierno. Nadie mencionó lo ocurrido. Hasta que Alaric se puso de pie.
Los cubiertos cesaron su movimiento. Las conversaciones murieron. Tengo algo que decir. Su voz no fue alzada. No necesitó gritar. Todos lo escucharon. Durante la última semana, estuve ausente. No por enfermedad, como se ha dicho, sino porque sufrí un accidente en el bosque durante la cacería. Un murmullo recorrió la mesa. Caí. Perdí el conocimiento. Nadie me buscó. Nadie lo notó. Se giró levemente, su mirada barriendo a los rostros perplejos. Nadie habló. Fue una criada, Margaret Locksley, quien me encontró. Me cuidó durante días. Me dio alimento, calor, atención. Ocultó mi herida para protegerme de un escándalo que, sin embargo, ya se ha desatado. Pero no por ella. Rosalind se irguió. La reina bajó la copa lentamente. La acusaron de oportunista, de traición, de impureza. Pero fue la única en ese castillo que se preocupó por mi vida, no por mi título. La baronesa se levantó. Eso es una insolencia. Esa mujer invadió un espacio prohibido. No hay justificación. Sí la hay, exclamó Alaric, con una furia contenida que estremeció el aire. El silencio fue total. La expulsaron por protegerme. La echaron sin escucharla. Y yo lo permití. Por cobardía, por miedo, pero ya no más. La reina lo observó. Su rostro era una máscara perfecta. Hablo porque es lo justo. Porque ella no puede defenderse en esta mesa. Y porque yo no quiero ser rey, si para serlo debo callar ante una injusticia tan evidente. Rosalind se hundió en su asiento. Algunos nobles intercambiaron miradas. Un joven del Consejo de la Corona se levantó, incómodo. Pero nadie dijo nada. La cena no se reanudó. Horas después, en la biblioteca, Alaric se encontraba solo, frente al fuego. El secretario del rey se presentó sin anunciarse, acompañado por un joven paje. Traía una expresión neutra, como si lo que estaba por decir no fuera personal. Sacó una hoja sellada. Alteza, sus palabras han sido oídas en todo el reino. Alaric lo miró sin pestañear. El rey está al tanto, y los consejeros de la alianza con la familia Hawthorne también. El secretario extendió la carta. Debe elegir. O retira públicamente todo lo dicho, o renuncia a su derecho de sucesión. Alaric tomó la carta sin abrirla. Tiene hasta mañana al amanecer para decidir. La carta seguía sobre el escritorio, abierta, desdoblada por los bordes de tanto ser leída. Alaric la contemplaba como si fuera una herida abierta en el pergamino. El sello real ya no lucía solemne, sino frío, definitivo. Sus dedos lo rozaban una y otra vez, como si con ese roce pudiera borrar la amenaza silenciosa contenida en la tinta. 3 días habían pasado desde aquella noche. El eco de sus palabras aún flotaba en las paredes del salón principal, pero lo que había sentido como un acto de justicia, el primero real en mucho tiempo, se había convertido en una prisión invisible. Desde su declaración, no había vuelto a salir de sus aposentos. Se había aislado por voluntad y por orden tácita del consejo. Nadie lo visitaba salvo su ayuda de cámara, quien evitaba hablar más de lo necesario. El castillo, otrora familiar, se le antojaba extraño, distante, como si cada muro estuviera escuchando. La madera crujía de forma distinta. El frío se colaba incluso con las chimeneas encendidas. Todo era rígido, expectante. Se acercó a la ventana. Afuera, los jardines estaban desiertos. La fuente central se mantenía inmóvil bajo el cielo gris. El aire olía a invierno anticipado. Las hojas secas formaban remolinos arrastrados por ráfagas suaves. Durante años esa vista había sido un recordatorio de su destino,
de la continuidad que debía proteger. Ahora lo era de lo que estaba en juego. Volvió a sentarse. Releyó la carta. Debía elegir su lealtad al trono o a ella. Meg. Cerró los ojos con fuerza. En su memoria, la vio parada en medio del patio bajo la lluvia, temblando, con la manta colgando de sus hombros. Había sostenido la dignidad sin pronunciar una sola palabra, ni súplica, ni reproche. Y él, desde la ventana, no había hecho nada. La traición de ese silencio lo mordía todavía. En el escritorio, había comenzado a redactar una carta dirigida al rey. Explicaba su posición, con mesura. Hablaba del accidente, de Meg, de cómo lo había salvado, de su deseo de continuar sirviendo a la corona pero sin negar lo vivido. Era una carta bien escrita, diplomática, pero no la firmó. La dejó reposar, la releyó, la rompió, se levantó, llamó a su ayuda de cámara, ordenó ensillar su caballo. Nadie más debía saberlo. Mientras tanto, en la pequeña cabaña donde había dejado a Meg, la noche caía con lentitud. El cielo estaba cubierto de nubes, pero no llovía. El aire era húmedo. Dentro, la luz del fuego parpadeaba en las paredes, proyectando sombras suaves. Meg permanecía sentada en una banqueta baja, con los codos apoyados sobre las rodillas, observando las brasas como si fueran un mapa que no sabía descifrar. La anciana que la cuidaba le trajo un cuenco con sopa, que Meg apenas probó. No tenía hambre, no desde hacía días. «El príncipe habló por ti», dijo la mujer con voz pausada. «Lo escuché de boca de una doncella que vino ayer. Dicen que se levantó en plena cena oficial y dijo que lo salvaste». Meg no respondió. «Dicen que la baronesa Hensley perdió el color del rostro». Meg levantó apenas la mirada. La anciana la observaba con serenidad. No insistió. «Puede que no sea tarde», añadió la mujer antes de irse. Meg cerró los ojos, pero en su mente no estaba el salón, ni la cena, ni los rumores. Estaba la imagen de él en la ventana, quieto, lejano, mientras ella era arrastrada como una delincuente, mientras el barro le llegaba a los tobillos y la lluvia le cortaba la piel. No podía imaginar que alguien como él, educado para obedecer, para representar, para no fallar nunca, hubiera alzado la voz por ella. No quería imaginarlo, porque imaginarlo era empezar a tener esperanza. Y esa esperanza dolía más que el desprecio. El sonido de cascos no la sorprendió. Lo sintió antes de oírlo. Un escalofrío recorrió su espalda, aunque la cabaña estaba cálida. Se levantó con lentitud, salió al porche y lo vio. Alaric desmontó sin hablar. Tenía el rostro pálido, las ropas húmedas por la niebla, y una expresión tan grave que le hizo contener el aliento. Meg no dio un paso. Solo lo miró. Él avanzó hasta quedar frente a ella. «Tuve que verte», dijo. Meg sintió que algo se comprimía en su pecho. No sabía si ibas a creerlo, pero hablé. Ella bajó la mirada. «Lo escuché», murmuró. El silencio que siguió no fue incómodo, pero fue denso. Alaric respiró hondo, como si le costara mantenerse en pie. «No me importa lo que digan», añadió. «Rompí con lo que esperaban de mí, por ti». Ella lo miró entonces, directo, y su voz cuando habló fue apenas un susurro. «No sé si puedo creerte». Él asintió, como si esperara esa respuesta. Dieron un paso más cerca. El fuego crepitaba dentro de la casa. El bosque parecía contener el aliento. Entonces, Alaric extendió la mano y tomó la de ella. «No vine a convencerte. Solo vine a decirte que desobedecí a mi familia. Por ti».
Iba a decir más, pero un galope fuerte cortó el momento. Ambos se giraron. Un jinete emergió de entre los árboles, cubierto por una capa oscura, con el pecho agitado y el caballo empapado en sudor. Llevaba una carta en alto, protegida del viento bajo cuero encerado. Alaric la reconoció al instante. El sello del rey brillaba a la luz de la linterna. El mensajero bajó del caballo, se inclinó brevemente y extendió la misiva sin hablar. Alaric la tomó, la abrió, y sus ojos recorrieron las líneas con rapidez. Luego se volvió hacia Meg, con la expresión endurecida. «Debemos presentarnos ante la corte», dijo. «En 3 días. El juicio será público». El carruaje avanzaba lento por el sendero empedrado que llevaba a los portones principales del castillo. Dentro, Meg mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, los nudillos blancos de tanto apretar. La tela del vestido prestado era modesta, pero limpia y sin remiendos, de color azul marino. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, y una capa oscura cubría sus hombros. El corazón le palpitaba con fuerza medida, como si cada latido esperara una señal para volverse fuga. Frente a ella, 2 guardias mantenían la vista fija al frente. No decían nada. El silencio del trayecto era tan espeso como la niebla matinal que cubría la alameda. Meg no preguntó nada. Sabía a dónde iba. Lo que no sabía era si regresaría. Al llegar al castillo, las puertas se abrieron sin ceremonia. Las ruedas del carruaje crujieron contra la grava, y el sonido pareció arrastrar tras de sí todos los rumores, todos los juicios no pronunciados pero vivos. Meg descendió con la ayuda de un escudero que no la miró a los ojos. Las personas ya estaban reunidas. Una multitud silenciosa flanqueaba las escalinatas de piedra. No gritaban, no hablaban. Solo la observaban. Sus pasos resonaron en cada peldaño, más por el eco del juicio que por el ruido real. Caminaba con la mirada baja, sin titubear, aunque cada paso le costaba como si llevara un lastre invisible amarrado a los tobillos. Al cruzar el vestíbulo principal, el olor a cera de vela y perfume de rosas secas la envolvió con una familiaridad amarga. Había caminado por esos corredores cientos de veces cargando bandejas, recogiendo telas, limpiando suelos. Hoy caminaba sin nada entre las manos, y eso la hacía sentir más vulnerable que nunca. El salón del juicio no era una sala judicial real. Era la Galería del Sur, decorada con tapices antiguos, suelos pulidos de mármol y sillas alineadas con precisión quirúrgica. A ambos lados se sentaban miembros de la nobleza local, varones, condes, damas de la corte. En el centro, más elevado, estaba el estrado donde aguardaba la reina. Junto a ella, los consejeros reales y el secretario del rey, vestido con una casaca negra y pluma en mano. Meg fue conducida hasta el centro de la sala. Allí la dejaron sola. No tenía banquillo, ni abogado. Solo su presencia, su silencio, su historia no contada. La reina la observaba desde lo alto con una expresión impenetrable, la barbilla ligeramente alzada, las manos cruzadas sobre su regazo. No dio la bienvenida. No hubo apertura formal. Solo un gesto de la cabeza. Fue suficiente. La baronesa Rosalind fue la primera en hablar. Se levantó con la seguridad de quien cree dominar la escena. Su vestido color marfil brillaba con hilos dorados. Caminó hasta quedar a medio paso de Meg, pero no la miró. Se dirigió directamente a los presentes. «No me mueve el rencor, sino el deber», dijo, con voz medida. «Lo que ocurrió en este castillo no es un escándalo menor, sino un atentado contra el orden que sostiene nuestra corona. Esta joven, nacida del deshonor y del silencio, aprovechó una oportunidad para infiltrarse en los espacios más sagrados de nuestra casa.
Hubo un leve murmullo. La encontré con el príncipe, sola, sin supervisión, en un ala prohibida, donde ningún criado tiene derecho a entrar. Y ahora se espera que creamos que fue un acto de compasión desinteresada. Giró apenas el rostro hacia Meg, sin mirarla de frente. Las criadas no actúan solas, a menos que tengan un propósito. Retrocedió 2 pasos y se sentó. El silencio se asentó como una niebla sobre los presentes. Todos parecían esperar. Y entonces Alaric se levantó. No pidió permiso. No solicitó palabra. Simplemente se alzó de su asiento y bajó un peldaño del estrado, deteniéndose al lado de Meg. Su voz, cuando habló, no necesitó alzarse. Fue clara, firme, sin ornamento. Lo que se ha dicho no es verdad. Todos se giraron hacia él. Sufrí una caída durante la cacería. Nadie me buscó. Nadie notó mi ausencia. Nadie se preocupó por mí, ni como príncipe ni como hombre. Ella me encontró, dijo mirando a Meg por un instante. Me llevó a un lugar escondido. Me curó con lo poco que tenía. Me alimentó. Me mantuvo con vida. Las palabras se elevaron sin dramatismo. Eran hechos. Y por eso dolían más. Durante días, el castillo continuó su vida sin mí. Durante días, ella me cuidó sin pedir nada, sin siquiera decir su nombre. La reina no se movía. Su expresión seguía inmutable. No fue ambición lo que la trajo hasta mí. Fue humanidad. Lo que siguió después fue algo que nadie en esta sala tiene derecho a juzgar, porque ninguno de ustedes estuvo ahí. El murmullo creció. Estoy harto, continuó sin vacilar. Harto de este teatro de apariencias. Harto de fingir que la lealtad es obediencia ciega. Harto de ser un reflejo de lo que esperan de mí, y no lo que soy. Sus palabras no temblaban, ni su postura, solo sus ojos, que ardían con una mezcla de rabia y tristeza contenida. Durante años he cumplido cada instrucción, cada gesto, cada saludo, cada mirada calculada. He reprimido mi voz, mi voluntad, mis deseos, hasta que esta mujer me recordó que ser cuidado no es debilidad, y que vivir oculto por miedo es más peligroso que el escándalo mismo. Meg lo miró. No intentó detenerlo. No desvió los ojos. Alaric volvió al estrado. Se sentó. La reina giró la cabeza con lentitud. Se permite a la acusada responder, dijo. Meg no se movió al principio. Luego dio un paso al frente. Su voz era baja, pero no débil. No vine por reconocimiento. No esperaba agradecimiento. No pensé en títulos ni en castigos. La sala enmudeció. Vi a un hombre herido, nada más, y no pude dejarlo ahí. Mi madre me enseñó que la vida de un hombre vale más que su nombre. Hizo una pausa. No imaginé que hablaría por mí. No lo creí posible. Pero desde el día en que me expulsaron, no ha pasado una noche sin que recuerde sus ojos, sin que escuche su voz en mis sueños. La confesión no fue dramática. Fue verdad. Y por eso cortó el aire. Meg dio un paso atrás. La sala entera contuvo el aliento. La reina finalmente se incorporó. Con un gesto, ordenó que todos abandonaran la sala. Uno a uno, los presentes se levantaron. Algunos se miraban entre sí con desconcierto, otros con expectativa. La baronesa Rosalind dejó el salón sin alzar la vista. El murmullo fue ahogado por la solemnidad del gesto real. Cuando la puerta se cerró, solo quedaron 3 personas. Meg, Alaric y la reina. Ella los miró largamente. Su rostro seguía sin mostrar emoción alguna.
Caminó con lentitud por el estrado, hasta quedar frente a ellos. Y entonces habló. He decidido no oponerme a su vínculo, pero solo si están dispuestos a vivir lejos de la corte. Si permanecen juntos, deberán renunciar a todo título, privilegio y herencia. La decisión es suya. Los días que siguieron al juicio transcurrieron en una calma tensa, como si todo el castillo contuviera el aliento, esperando que los protagonistas de la historia terminaran de decidir su destino. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a los aposentos del príncipe, y aunque los rumores se deslizaban por los corredores como hojas al viento, no había certezas, solo miradas furtivas y susurros contenidos. En la cabaña donde Meg aguardaba, el mundo parecía suspendido. Había regresado allí después de la audiencia, por petición expresa de la reina. La anciana que la cuidaba no formulaba preguntas, solo mantenía el fuego encendido y el té caliente, como si su presencia bastara para amortiguar las dudas. Meg pasaba las horas mirando por la ventana, los ojos perdidos en el horizonte, preguntándose si lo que había vivido en aquella sala no era un espejismo nacido del cansancio y la esperanza. Alaric, por su parte, había regresado al castillo y se mantenía apartado, recibiendo solo a los mensajeros que traían noticias del rey desde Londres. El despacho del monarca fue breve, pero contundente. Aceptaba la decisión de su hijo, no por aprobación, sino porque ya no tenía fuerzas ni voluntad para enfrentarse a él. Lo liberaba de toda responsabilidad futura, y con ello, también de su nombre. Fue Meg quien recibió la invitación para una nueva audiencia privada. Una nota breve, sellada con el emblema de la reina. La lectura de aquellas líneas le heló los dedos, pero no el corazón. Sabía que ese momento llegaría. No respondió por escrito. Solo esperó. 3 días después, volvió a cruzar las puertas del castillo. Esta vez no había escolta, ni miradas inquisidoras. Solo un sirviente discreto que la guió por los pasillos silenciosos hasta una cámara pequeña, decorada con cortinas marfil y una chimenea encendida. Alaric ya estaba allí, de pie junto a una ventana. Su expresión era serena, pero sus ojos revelaban la misma intensidad que el día del juicio. La reina entró poco después, sin corona, sin acompañantes. Solo ella, con el porte de quien ha visto reinos alzarse y desmoronarse, y aún así se mantiene firme. Les agradezco que hayan venido, dijo con voz suave, sin protocolo. Tomó asiento. No los invitó a hacer lo mismo. Era una conversación, no una audiencia. He pensado mucho en lo ocurrido, y en lo que vendrá, prosiguió. No estoy aquí para reprenderlos, ni para bendecirlos. Meg mantuvo la mirada baja. Alaric no se movió. Lo que se dijo aquel día fue verdadero. No tengo razones para dudarlo. Pero mi deber no ha cambiado. Mi responsabilidad con la corona permanece. Lo que ustedes elijan no será un castigo, sino una consecuencia natural de su decisión. El silencio fue espeso. El fuego crujió en la chimenea. Si permanecen en la corte, su unión no podrá ser reconocida. No habría lugar para ella, señaló a Meg con un movimiento leve. En los salones, en las listas, en los eventos, ni en la historia oficial. Meg sintió un peso descenderle por los hombros. Sin embargo, continuó la reina, si optan por una vida fuera de aquí, puedo ofrecerles una propiedad en la costa sur. Es modesta, pero digna, aislada, pero segura. Nadie los molestará, y su nombre no será arrastrado ni expuesto, será olvidado. El suspiro de Alaric fue apenas audible. ¿Y el título?, preguntó sin emoción. Perdido, dijo la reina con un leve asentimiento. Herencia, privilegios, sucesión, todo,
a partir del día en que abandonen estas tierras. Meg cerró los ojos por un instante. La certeza se instaló en su pecho como una llama tranquila. Alaric miró a su madre por primera vez desde que entraron. «Ya tomé mi decisión», dijo. «El día que ella fue expulsada, tomé la decisión de no volver a permanecer en silencio. Me quedaré con ella». La reina no respondió. Asintió, sin mostrar agrado ni tristeza. Solo aceptación. «Entonces está hecho», murmuró. «El mayordomo les hará llegar los documentos. La casa estará preparada en una semana. Si necesitan algo, pídanlo antes de partir. Después, no podrán regresar». Alaric tendió la mano hacia Meg, que no dudó en tomarla. Fue un gesto sin dramatismo, pero tan profundo que la reina desvió la mirada. Pocos días después, la noticia recorrió la corte como una llamarada. El príncipe Alaric, heredero de Westmer, renunciaba a su posición. El escándalo fue inmediato. Algunos lo vieron como un acto de locura, otros como un gesto romántico imposible de olvidar. Hubo quienes murmuraron que había sido manipulado, otros que finalmente había actuado como hombre libre. El rey, desde Londres, no envió más que una nota escueta, sin firma oficial. Había cerrado el capítulo. No emitiría comentarios y no intervendría más. La baronesa Rosalind abandonó el castillo la misma mañana en que Meg y Alaric se preparaban para partir. Su rostro, antaño altivo, se ocultaba bajo un velo oscuro. Nadie acudió a despedirla. Su influencia, tejida a lo largo de años de intrigas y favores, se deshizo en cuestión de días. El día de la partida no hubo ceremonia, ni música, ni discursos. Meg vistió un sencillo vestido de lana gris y una capa de viaje. Alaric llevaba un abrigo oscuro y botas de montar. Los pocos sirvientes que los acompañarían aguardaban en silencio, con respeto. Cruzaron el castillo como dos viajeros comunes. No se detuvieron a mirar atrás. Pero al llegar al patio principal, donde meses antes Meg había sido arrastrada como una criminal, se detuvieron. La piedra seguía húmeda, pero ya no había barro, solo la luz tibia del amanecer. Alaric miró a su alrededor, luego a Meg, y le tendió la mano. Ella la aceptó sin palabras. Caminaron así, tomados de la mano, cruzando el mismo umbral que una vez los había separado. Ya no eran príncipe y criada. No había escoltas ni coronas. Solo dos personas que habían elegido el amor por encima de todo. La puerta del castillo se cerró tras ellos, no con dureza, sino con un susurro suave. El capítulo de la corte había terminado. El verdadero comienzo estaba por venir. La villa se alzaba sobre un promontorio donde el viento marino tejía canciones entre las piedras y los pinos. Era una casa antigua, de muros encalados y tejado de pizarra oscura, con ventanas profundas que se abrían hacia el mar. A su alrededor, un pequeño jardín comenzaba a despertar bajo el cuidado de nuevas manos. No tenía los mármoles del castillo, ni las lámparas de cristal que solían iluminar las salas de Westmer. Pero tenía sol por la mañana, sombra en las tardes, y el silencio de una tierra que no exigía títulos ni reverencias. Desde el día en que cruzaron los portones del castillo por última vez, Meg y Alaric no volvieron a mirar atrás. El carruaje los llevó hasta la costa sur, atravesando campos ondulantes y pueblos de piedra que parecían detenidos en otro tiempo. Al llegar, el sol descendía hacia el mar como una moneda de oro antiguo, y el aire olía a sal, a romero y a leña. El paisaje era tan distinto al de la corte que Meg sintió, al bajar, como si el aire la envolviera con un nuevo nombre, uno que aún no conocía, pero que estaba dispuesta a aprender.
La mujer mayor que les recibió se llamaba Anis. Era viuda de un pescador, discreta y callada, con manos fuertes y mirada amable. Vivía en una casita anexa a la propiedad, y desde el primer día entendió que no debía hacer preguntas. Les enseñó a reconocer las plantas que crecían salvajes en los bordes del sendero, a encender la estufa de hierro sin llenar la cocina de humo, a preparar conservas de frutas y cuidar las colmenas del bosque cercano. Meg, al principio, despertaba aún sobresaltada algunas noches, como si esperara oír pasos de soldados tras la puerta o el sonido lejano de campanas anunciando un juicio. Pero el tiempo, como el mar, limó sus temores hasta hacerlos suaves. Comenzó a escribir cada noche en un cuaderno de tapas de cuero que Alaric le regaló una tarde cualquiera, sin palabras, dejándolo sobre la mesa con una ramita de lavanda encima. Escribía lo que sentía, lo que recordaba, lo que no se había atrevido nunca a decir, lo que había perdido, lo que había ganado. Alaric, por su parte, descubrió el uso de sus manos. Empezó por reparar una valla caída, luego arregló los marcos de las ventanas, y más tarde construyó una pequeña mesa de madera donde ambos desayunaban en las mañanas. El trabajo lo serenaba, lo centraba, lo alejaba de las voces de los consejeros y las presiones de siglos. Dejaba que la tierra manchara sus dedos y el sol le quemara la piel, y por primera vez en años dormía sin sueños de obligaciones no cumplidas. Los días se hacían largos y plenos. Compartían tareas, caminatas, silencios. Algunas veces Meg leía en voz alta mientras él afilaba herramientas. Otras veces cocinaban juntos en la cocina cálida, donde el aroma del pan horneado llenaba las paredes. No hablaban del pasado, pero cuando las cicatrices aparecían, en forma de recuerdos, de miradas ausentes, de palabras que se quedaban atrapadas en la garganta, sabían cómo sostenerse sin romperse. El amor no era un estallido, ni una llama. Era una brasa constante, una luz baja que no necesitaba pronunciarse. Se encontraba en los gestos pequeños, una taza servida a tiempo, una manta colocada sobre los hombros, un roce al pasar, una sonrisa dormida. Los habitantes del pueblo cercano los veían pasar con curiosidad contenida, pero sin hostilidad. No sabían su historia completa, solo que él era un hombre caído en desgracia, y ella, la mujer que lo había salvado. Con el tiempo, dejaron de mirarlos con reservas. Se convirtieron en parte del paisaje, como los olivos y las gaviotas, como el faro que se encendía cada noche en la colina vecina. Un año transcurrió con la lentitud de lo auténtico. Y una mañana, cuando la primavera comenzaba a tocar los naranjos y el mar era un espejo inmenso, llegó la carta. La traía un mensajero a caballo, montado con la postura recta de quien aún respondía a la corona, pero con el rostro sereno de quien respetaba a quienes habían renunciado a ella. La nota estaba sellada con el escudo de la reina. El sobre era simple, sin adornos, solo un papel doblado con precisión. Meg lo abrió con dedos que no temblaban. Lo leyó en silencio. Luego se lo pasó a Alaric, que asintió sin palabras. En su interior, solo una frase breve, escrita con la caligrafía firme de la soberana. Su unión será reconocida. Podrán usar el apellido de la casa Belmer, si así lo desean. No se les pedirá comparecencia ni ceremonia pública. Paz sea con ustedes. La respuesta fue una respiración compartida. No hubo festejo, ni lágrimas. Solo un entendimiento silencioso de lo que significaba. Un cierre. Un permiso. Una bendición, aunque no se llamara así. Decidieron casarse 2 semanas después, al amanecer, cuando el cielo aún era un velo suave entre el azul y el rosa.
La ceremonia fue íntima. Anis preparó flores del jardín y un mantel blanco para la mesa de piedra que daba al acantilado. El sacerdote local, un hombre de rostro curtido por el viento y palabras escasas, pronunció las bendiciones antiguas con voz grave y pausada. No había testigos, salvo el mar y el murmullo constante de las olas que lamían la costa. Meg vestía un sencillo vestido de lino marfil, cosido por ella misma, y llevaba en el cabello unas pequeñas flores silvestres que Alaric había recogido esa mañana. Él llevaba una camisa blanca, sin joyas ni insignias. Cuando se tomaron de las manos, sus dedos encajaron como si hubieran sido tallados para encontrarse. No prometieron obediencia, prometieron honestidad. No juraron eternidad, sino presencia. No hablaron de lo que habían sido, sino de lo que querían seguir siendo. Al final, cuando el sacerdote se retiró con una leve inclinación de cabeza, Meg y Alaric se quedaron solos, de pie, mirando el horizonte. El viento jugueteaba con sus ropas, y el sol, apenas asomado sobre el agua, bañaba sus rostros con una luz nueva, sin filtros ni exigencias. Subieron juntos por el sendero que llevaba a la colina detrás de su casa. Desde allí, la villa parecía una pintura viva, con su tejado oscuro, sus muros blancos y las sombras de los árboles extendiéndose sobre la tierra. El mar se extendía hasta donde la vista alcanzaba, y el mundo, en ese momento, parecía hecho solo para ellos. Meg se volvió hacia Alaric. Él no dijo nada, solo la miró. Se tomaron de la mano. Ya no eran príncipe y criada. Eran simplemente dos almas que se encontraron, se eligieron y decidieron vivir la verdad de su amor, lejos del ruido del mundo. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, y nos vemos en la próxima historia.